Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Rubén López, analista de la firma XTB, X3 Brokers. Por favor, si son tan amables, confirmadme que veis esta diapositiva de introducción al análisis técnico 1 y que podéis escuchar correctamente mi voz. Muy bien. Me comentáis que todo ok, todo correcto, perfecto. 2 minutitos y volvemos enseguida con este seminario de introducción al análisis técnico, en el cual vamos a explicar, bueno, en primer lugar, una serie de chartismo, el análisis técnico clásico, y posteriormente una serie de indicadores muy importantes a la hora de realizar nuestro análisis. Volvemos en 2 minutitos y comenzamos con este seminario. Muy buenas de nuevo. Bueno, vamos a comenzar con este seminario en el cual vamos a introduciros al análisis técnico. Sabéis que este tipo de análisis lo tenemos dividido aquí en XTB en dos diferentes seminarios. El primero, aquí, análisis técnico 1, vamos a explicar, como os he comentado antes, el chartismo en primer lugar, un análisis algo más clásico, basado en el gráfico siempre. Y luego, por otra parte, analizaremos una serie de indicadores. Ya posteriormente, en el siguiente seminario de introducción al análisis técnico 2, en este caso, explicaremos a aplicar la estrategia Fibonacci, la herramienta, concretamente, Fibonacci, y también a explicar, bueno, cuál es la psicología del tipo, en función del tipo de vela que tengamos. Bueno, no dudéis a lo largo del seminario en preguntar cualquier cosilla, cualquier duda que se os ocurra. Seréis, bueno, estaré encantado siempre de resolveros
las preguntas que tengáis, ¿vale? Incluso si queréis que realicemos algún análisis técnico de algún activo, ya sea índices, materias primas, acciones o incluso de divisas, estaremos encantados de realizarlo. Bueno, aquí en esta primera diapositiva vamos a tratar de definir en primer lugar lo que es un análisis. Según el diccionario de la RAE, lo que tenemos es que un análisis consiste en distinguir y separar cuáles son las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, basado en un gráfico, nosotros lo que queremos es descomponer cuáles son todas las partes de nuestro gráfico para poder un poco evaluar cuál es su comportamiento, definir sus patrones. ¿Qué métodos vamos a utilizar para realizar esto? Bueno, sabéis que, por una parte, tenéis que realizar el análisis fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión, el cual está basado algo más en las características de ese tipo de activo. Y luego, por otra parte, tenemos un análisis técnico, el cual estudia el precio concretamente de un activo. Lo que le interesa al análisis técnico es el precio concretamente. No le interesa qué es lo que ha ocurrido, noticias o cualquiera, o incluso publicaciones a lo largo del periodo de tiempo considerado. Para esto, el análisis técnico que utiliza, lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, un análisis gráfico, es decir, el chartismo, el clásico chartismo, y después analizaremos un análisis, bueno, realizaremos también un análisis cuantitativo, con una serie de indicadores. Me pregunta José si podría analizar Sabadell. Por supuesto, vamos a analizar Sabadell, pero primero vamos a terminar de realizar esta introducción al análisis técnico, vamos a dar este seminario y al final, por favor, José Manuel, recuérdamelo y realizamos este análisis de esta acción del IBEX 35, ¿vale? Muy volátil Sabadell, eso sí, para adelantaros un poquito cómo se comporta este tipo de activo, pero por favor, José Manuel, recuérdamelo y lo analizamos, ¿vale? Bueno, continuamos. Primera parte de nuestro seminario, el chartismo, concretamente la tendencia, ¿vale? Como sabéis, una tendencia alcista en este caso, y como vemos en el gráfico de arriba a la derecha, es una sucesión de mínimos crecientes, ¿vale? Se puede acompañar incluso con una serie de máximos crecientes, pero la definición son mínimos crecientes, ¿vale? Como veis, 1 es menor que 2, 2 menor que 3 y 3 menor que 4. Estos mínimos, marcados por los números, son cada vez mayores, ¿vale? Al contrario, ¿qué tenemos cuando tenemos una tendencia bajista? Pues tenemos un máximo mayor que el siguiente, un máximo mayor que el siguiente y así sucesivamente. Son máximos decrecientes, no mínimos decrecientes. Esto es un error, ¿vale? Muchos tuiteros, bueno, esto es un error de principiantes básicamente, decir que es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. No, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una sucesión de máximos decrecientes. Por otra parte, mucha gente la olvida también, tenemos tendencias laterales, es decir, un rango lateral en este caso, cuando no sabemos qué es lo que el precio está realizando. Aquí, por ejemplo, tenemos un mínimo que es inferior al anterior, pero después tenemos un mínimo, perdón, he dicho un mínimo inferior, no, quería decir un mínimo superior al anterior, eso podría decir que tenemos una tendencia alcista, pero después es que tenemos un mínimo inferior a los dos anteriores. Esto no nos dice nada, ¿vale? No podemos definir una tendencia ni alcista ni bajista, por lo tanto, se trata de una tendencia lateral. ¿Cómo trazaríamos una tendencia alcista? Bueno, como decimos, una tendencia alcista es una sucesión de mínimos crecientes, por lo tanto, tenemos que unir todos estos mínimos, no unamos los máximos, ¿vale? Porque esto es un error, repito, de principiantes, un error que se escribe en muchos blogs, en muchos tweets, y quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, tened claro que es una sucesión de mínimos crecientes. Si pudiéramos unir incluso también los máximos, que son crecientes, en este caso, tendríamos un canal alcista, ¿vale? Pero la tendencia se dibuja uniendo los mínimos crecientes. ¿Qué necesitamos? Tan solo necesitamos dos mínimos que podamos unir. ¿Qué ocurre? Obviamente, cuantos más mínimos podamos unir con una línea, muchísimo mejor y muchísimo más fiable va a ser nuestra tendencia. ¿Qué ocurre? Entonces, nosotros tenemos dos mínimos y ya tenemos una tendencia alcista. Para confirmarla, tan solo necesitamos un punto más, es decir, necesitaremos 1, 2 y 3 puntos. 3 mínimos crecientes. ¿Que tenemos un nuevo punto?
un 4 aquí, por ejemplo, que toca en nuestra línea de tendencia alcista, pues en este caso es muchísimo más fiable. Nuestra tendencia alcista está más consolidada, ¿vale? Al contrario, una tendencia bajista, lo que tendríamos que hacer es unir máximos decrecientes, ¿vale? Tenemos 1 mayor que 2, 2 mayor que 3 y 3 mayor que 4. ¿Vale? Me preguntáis, José Manuel, ¿en qué tiempo es mejor medir nuestra tendencia? Siempre en un rango de periodo, en un periodo temporal superior al que vamos a trabajar. Si, por ejemplo, queremos realizar un análisis con una operativa, por ejemplo, de 1 minuto, es decir, operaciones de scalping, lo que tendríamos que realizar para hacer nuestro análisis es abrir un gráfico con una periodicidad de 15 minutos o superior, ¿vale? Que queremos realizar una operativa intradiaria directamente, ¿vale? Queremos cerrar siempre nuestras operaciones en menos de un día, ¿vale? Antes de que cierre el mismo día, nosotros utilizaríamos un gráfico, por ejemplo, diario en este caso, siempre con una periodicidad superior, ¿vale? Que queremos realizar una operativa en este caso semanal, pues ya nos iríamos a gráficos mensuales, ¿vale? Siempre con una periodicidad superior a la que vamos a trabajar, ¿vale? Una vez tenemos la tendencia, en este caso, ya clara, el siguiente punto que queremos trabajar son los soportes y resistencias, ¿vale? ¿Qué son estos niveles significativos a los cuales se les llama también soportes y resistencias? Bueno, son puntos en los cuales el precio rebota o se ve rechazado. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de un soporte. Aquí lo que tenemos es que la fuerza, en este caso, de los cortos, es decir, los que están vendiendo nuestro activo X, el que sea, por ejemplo, es decir, la fuerza de la oferta, se ve frenada en el punto 1 por la fuerza de la demanda, ¿vale? Aquí está saliendo muchísimo dinero de nuestro activo. Pongamos, por ejemplo, que es Sabadell. Ya me pedíais antes que analizara Sabadell y así lo vais recordando un poquito. Si la gente está vendiendo Sabadell, es decir, la fuerza de la oferta es muy fuerte, aquí en el punto 1 llega y se ve cortada esa fuerza, ¿vale? Al nivel de precio X, el que sea. Entonces aquí se ve frenada y el precio comienza a subir, es decir, comienza a entrar muchísimo dinero. La demanda empieza a ser superior a la oferta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Llegamos al punto 2 de nuevo, en el que nuestros inversores comienzan a vender nuestro activo, pero de nuevo en 2 se ven frenadas esas ventas, de forma que la fuerza de la demanda comienza a ganar terreno a esa oferta. ¿Qué ocurre? Si yo he visto esto, he visto que a este nivel de precio 2 veces la caída se ha frenado, yo una vez esté aquí y el precio esté llegando de nuevo a ese nivel de precio, yo voy a decir, ostras, esto es lo que ha ocurrido 2 veces. Yo una vez llegue aquí, yo lo que voy a hacer es comprar, ¿vale? Es directamente como si a mí me avisan de que cada vez que, es un ejemplo un poco absurdo, pero por decirlo de alguna manera, si yo veo que cada vez que pasa una persona, por ejemplo, por un sitio y se le cae 1 euro a cada persona que pasa por ese mismo sitio, obviamente yo me voy a poner ahí al lado a recoger ese euro cada vez que pasa una persona. Pues esto es lo mismo. Es un ejemplo un poco absurdo, pero más o menos para que lo entendáis es algo así. Una resistencia, lo contrario, en cuanto a niveles de fuerzas de oferta y de demanda. Yo veo, en el caso de una resistencia, que el precio se está acercando y a este nivel, ¿vale? A este nivel de precio, entonces, una vez llega a ese punto, comienzan a producirse ventas. Es decir, la fuerza de la oferta supera a la oferta, a la fuerza de la demanda. Una vez se vuelve a revertir y va llegando de nuevo al mismo nivel de precio, por segunda vez esas fuerzas se vuelven a revertir y el precio se ve rechazado, ¿vale? Entonces, en base a esto, si yo me acerco al punto 3, yo lo que haría sería operar en corto, es decir, yo lo que haría sería iniciar ventas, buscando que el precio de mi activo caiga. Muy buena pregunta la de José Manuel. Si nos vamos en este caso al gráfico de la izquierda, analizando el soporte, si vemos que el precio
se va acercando a este nivel de precios, ¿vale? Cerca del punto 2, pero vemos que de repente lo perfora este nivel. Muchas veces lo que se ocurre se llama pullback. Es decir, que el precio intenta volver al nivel anterior y superarlo, pero no lo consigue. No consigue superarlo. De forma que aquí se ve rechazado. Y vuelve a caer. Tendríamos en este caso una resistencia. Es decir, nos pasaríamos a esta situación en el que este nivel significativo ha pasado de ser un soporte a una resistencia. Lo vamos a ver aquí. ¿Vale? En la siguiente pregunta. Perdón, en la siguiente diapositiva. Antes de hablar de ello, vamos a hablar mejor no de niveles, como veíamos antes, sino de zonas, ¿vale? Porque esto no son números, esto no son matemáticas, ¿vale? Esto estamos hablando de inversores, de personas, los cuales 1 más 1 no son 2 en este caso, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar mejor de zonas en las cuales el precio se puede ver rechazado o rebotado. Como vemos aquí, ¿qué tenemos aquí en esta zona de pullback? Lo que me comentabas, José Manuel. Muy bien. Si el precio ha perforado este nivel en el cual en 3 ocasiones anteriores se había visto rebotado, si el precio lo perfora, bueno, pues yo ahora este punto lo voy a tomar, los inversores lo toman como un pullback. Es decir, se intenta volver a los niveles anteriores, pero no se consigue, ¿vale? De forma que se ve rechazado. Ahora el soporte, la zona de soporte se ha convertido en una resistencia. Este nivel, esta zona en torno a los 100 puntos. Muy importante el hecho de que estas zonas sean números redondos. La psicología del trading es muy importante en este caso también. Dame un segundito, por favor, y continuamos con la presentación en menos de un minuto. Vale, disculpad. Bueno, como íbamos comentando, zonas de soportes en vez de niveles de soporte y de la misma manera zonas de resistencias en vez de hablar de niveles de resistencias, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo operamos entonces en soportes y resistencias? Bueno, cuando tenemos un soporte, en este caso, lo que haríamos sería entrar cerca de la zona de soporte, es decir, cerca de este punto, ¿vale? Lo que haríamos sería iniciar compras, buscando que el precio suba, y nuestro take profit sería tomando ventas en este caso, es decir, cerrando nuestra posición, vendiendo ese activo que hemos comprado. El stop loss, ¿dónde lo pondríamos? Por debajo de la zona de soportes, obviamente. ¿Cómo operamos entonces en una zona de resistencias? Bueno, hemos visto que en 3 ocasiones el precio se ha visto rechazado, de forma que no ha subido por encima de 400. Entonces, una vez llega a este nivel de 4, nosotros iniciaríamos ventas, nos pondríamos cortos, de forma que el precio comience a caer y nuestro take profit sería superior a medida que el precio disminuye. Nuestro stop loss, ¿dónde lo ponemos? Por encima de la resistencia. Muy importante también a la hora de hablar en cuanto a zonas y niveles de soportes y resistencias, muy importante los niveles de Fibonacci. Esto es una herramienta muy útil porque nos da niveles de soportes y resistencias posibles, ¿vale? En base al comportamiento de la naturaleza y comportamiento del ser humano. Muchos de vosotros lo conoceréis, pero si estáis interesados en esto, os recomiendo el seminario de Análisis Técnico 2 que da mi compañero Álvaro García Capelo, el cual, bueno, en este caso no es en abierto como me consta este seminario, sí que es verdad que es encerrado. Sería muy interesante en este caso que fuerais clientes reales de XTB. Si necesitáis más información sobre este seminario, me podéis contactar vía email. Al final de este seminario os pondré mis datos de contacto y estaré encantado de resolveros las dudas, ¿vale? Continuamos entonces, una vez vistas las zonas de soportes y resistencias, los niveles significativos, hemos visto también la tendencia. Repetiros, cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentármela, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a continuar ahora a hablar de las formaciones de continuación de tendencia. Aquí tenemos unas, ¿vale? Bueno, tenemos triángulos simétricos, triángulos ascendentes. Lo que vamos a hacer mejor
¿vale? Es hablar de estas viendo mejor los activos directamente. No vamos a verlos a través de las diapositivas. Vamos, por lo tanto, a nuestra plataforma XStation. Si tenéis MetaTrader, no os preocupéis también. Al fin y al cabo, las figuras se forman de la misma manera. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el IBEX 35. No sé si conocéis alguna formación de vuelta. Comentando un poquito. A ver cuál es vuestro nivel. Decidme alguna formación de vuelta que se os ocurra. Vale, me comentáis hombro, cabeza, hombros, dobles suelos, dobles techos también, hombro, cabeza, hombros invertidos estoy viendo. Muy bien. Vale. Hemos visto en los últimos días también formaciones de continuación de tendencia e incluso de cambio de tendencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el IBEX 35. Formaciones de continuación de tendencia. Bueno, aquí es donde tenemos la tendencia de muy largo plazo, ¿vale? Pero si tuviéramos que tomar en este horizonte temporal con velas de 4 horas, yo lo que haría sería en este caso unir estos puntos. Perdón, a ver, un momentito. Fijaos qué tendencia había aquí, ¿vale? Esta era la tendencia inicial que teníamos. Hablamos también de zonas directrices, de zonas de directrices también, ¿vale? No vamos a hablar directamente de líneas directrices en forma de líneas, ¿vale? De tendencia. Aquí, como vemos, tocó 1, 2, 3, 4, 5 y parecía que hasta 6 veces. Una tendencia muy clara en el IBEX 35, ¿vale? ¿Qué tenemos? Formaciones de continuación de tendencia. Mucha gente se asusta cuando comienza a ver al IBEX 35 caer. Fijaos aquí, por ejemplo, aquí había mucho miedo diciendo, vaya, es que el IBEX 35 parece que no está en su mejor momento. No, simplemente son tomas de beneficios. Esto se le llama bandera, ¿vale? Esto es una bandera en la cual el precio cae, sube, en torno a un canal, ¿vale? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, todos decrecientes. ¿Qué pasa? Una vez toca la línea de tendencia, se dispara, ¿vale? Tiene que tocar mínimo 5 veces estas directrices, ¿vale? Estas líneas. Aquí tocó 1, 2, 3, 4, y en este caso, aquí llegó a tocar hasta 5 veces, ¿vale? Bueno, continuamos entonces. Tenemos incluso también otra forma de bandera, ¿vale? Tenemos aquí una bandera formada en el IBEX 35, si os fijáis, perfectamente. Llega a tocar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces incluso, y ya se disparó. Estas salidas suelen ser bastante fuertes, ¿vale? Tenemos también otras formas de continuación de tendencia. Tenemos incluso, en vez de ser una bandera, lo que podemos tener es directamente pues un triángulo sí, en este caso un triángulo descendente, si se formara esta situación. O incluso se pueden producir también cuñas de esta forma, ¿vale? Máximos decrecientes y mínimos crecientes. Es lo que puede ocurrir muchas veces. Si nos fijamos, aquí esto podría parecerse incluso a una cuña, si os fijáis, ¿vale? Si no tuviéramos en cuenta este nivel, ¿vale? Por lo tanto, estos son todo figuras de continuación de tendencia. No os preocupéis entonces cuando muchas veces parece que se va a revertir la tendencia. No, no es alarmante en este caso. No se ha producido un mínimo decreciente. Este era el último mínimo. Simplemente está corrigiendo, es decir, se están tomando beneficios. Se está tomando un poco de tiempo para volver a continuar con la tendencia alcista. Vale, una vez vistas las figuras de continuación de tendencia, quiero que me digáis si existe o no existe alguna figura de cambio de tendencia. Me habéis comentado hombro, cabezas, hombros, dobles suelos. Bueno, en este caso, como tenemos una tendencia alcista, quiero que me digáis si tenemos algún hombro, cabeza, hombros, algún doble techo en el IBEX 35 que bueno, si hubo en este caso, alguno que nos pudiera hacer pensar un cambio de tendencia, ¿vale? Decidme si sí o si no directamente.
Vale, me decís que no veis ninguno de momento. Eh, Más o menos, no sé si es porque no conocéis me habéis comentado que sí que conocéis el hombro, cabeza, hombros, el doble suelo, el doble techo. En este caso tenemos una tendencia alcista. Sí que se podría haber formado un hombro, cabeza, hombros. Lo que pasa es que en este caso no se ha confirmado, ¿vale? No se ha activado nuestro hombro, cabeza, hombros. ¿Dónde se ha producido este hombro, cabeza, hombros? Bueno, si os fijáis, lo que tenemos es un hombro, cabeza, hombros que se produjo en el IBEX 35, concretamente aquí. Ahí tenemos un hombro, cabeza, y ahí tenemos el siguiente hombro, ¿vale? Eso es un hombro, cabeza, hombros que se produjo en el IBEX 35, que nos tenía bastante alarmados a muchos de los analistas, no solo de aquí de XTB, sino también de otras zonas, ¿vale? Se produjo claramente un hombro, cabeza, hombros. A verlo, estaba. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es un hombro, cabeza, hombros, claramente, por si no lo sabéis más que nada, y obviamente se le llama así más que nada por la silueta que suele dibujar, es decir, esto parece el hombro de una persona inferior a la cabeza de una persona y esto sería el hombro de otra persona. Simula el perfil de una persona en este caso, ¿vale? Si se hubiera activado, ¿dónde tendría que haberse activado en este caso nuestro hombro, cabeza, hombro? Bueno, pareció que sí que se activó cuando perforó a la baja estos niveles de los 11.159 y los 11.252. Una vez lo perforó, sí que se pareció que se hubiese activado. Y me pregunta, como muy bien me dice Desiderio, ¿cuál habría sido nuestro objetivo si hubiéramos pensado que el hombro, cabeza, hombro hubiera supuesto realmente bueno, un cambio de tendencia real? Bueno, nuestro objetivo, cuando tenemos un hombro, cabeza, hombro activado, es el siguiente. Marcamos la distancia entre el máximo del hombro, cabeza, hombros y el soporte inferior y nosotros trataríamos de igualarlo, ¿vale? Este sería nuestro objetivo. Habría sido nuestro objetivo, de hombro, cabeza y hombros. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que se frenó aquí. Se frenó en torno a los 10.866 y los 10.960. Un soporte muy importante para el IBEX 35. Así que finalmente no se activó. Nuestro objetivo inicial habría sido los 10.686. Por lo tanto, lo único que tenemos en realidad, si nos alejamos un poquito, en el IBEX 35, es tan solo, vamos a dejar este gráfico, vamos a poner ahora un gráfico diario del IBEX 35. Lo que tenemos simplemente en realidad aquí es una continuación de la tendencia. La tendencia no se ha roto. Toca una vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí, y otra vez aquí incluso, y otra vez aquí. El hombro, cabeza, hombro simplemente parece que es tan solo lo que hemos dicho antes. Una bandera de continuación de tendencia. La tendencia todavía parece que no está rota. Si perforara esta directriz, sí que parecería que se hubiera roto, ¿vale? Pero ya os digo, tened cuidado a la hora de ver hombros, cabeza, hombros, figuras de cambio de tendencia y tened cuidado también, por lo tanto, a la hora de operar en contra de la tendencia. Entonces, una vez vista esa figura, me gustaría comentaros también que se puede ver hombros, cabeza, hombros invertidos para tendencias bajistas, ¿vale? Tendríamos un hombro visto de la siguiente manera. Un hombro, cabeza, hombro sería, perdón, no quiero, si no. Un hombro, cabeza, hombros invertido sería cuando tenemos una tendencia bajista y tenemos lo siguiente. Y nos continuaría así. Eso sería un hombro, cabeza, hombros invertido para una tendencia bajista que nos vendría así, ¿vale? Obviamente, de ocurrirse esto, nosotros en base a esto operaríamos en largos, ¿vale? Pero tened mucho cuidado siempre a la hora de operar en contra de tendencia. Otra figura muy interesante de cambio de tendencia, dobles techos o dobles suelos. Dobles techos y dobles suelos significan, por ejemplo, aquí tenemos un doble techo, ¿vale? Tocó dos veces
en una resistencia que le costó muchísimo perforar, finalmente no la perforó y tuvimos un mínimo muy decreciente, ¿vale? Un mínimo inferior al anterior, ¿vale? Dentro de esta tendencia alcista. Eso es un doble techo, lo contrario sería un doble suelo, ¿vale? Cuando tenemos, en este caso, una tendencia bajista, por ejemplo, tenemos el precio viniendo así, tendríamos lo siguiente. Aquí vuelve y finalmente no consigue, luego seguiría así. Esto es un doble suelo, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a pasar ya a la segunda parte de este seminario. Vamos a pasar a explicar los indicadores. Los vamos a dividir en indicadores de tendencia y luego osciladores, los cuales nos dan posibles cambios de tendencia. Vamos a ver entonces una serie de indicadores técnicos, los que os iba comentando. En cuanto a los tendenciales, vamos a ver las medias móviles y las bandas de Bollinger. Luego, por otra parte, los osciladores, concretamente vamos a ver el MACD, el RSI y el estocástico. Pasamos a estudiar entonces las medias móviles. ¿Qué nos da una media móvil? Bueno, ¿cómo la calculamos? Simplemente si lo que queremos es calcular una media móvil de, en este caso, el euro-dólar, lo que haríamos para una media móvil de 10 periodos, por ejemplo, cogeríamos los 10 primeros periodos, en este caso, las 10 primeras horas del euro-dólar, porque tenemos un gráfico de una hora, las 10 primeras horas, y calcularíamos su media. Con eso tendríamos la primera media. La siguiente hora tendríamos un punto nuevo, ¿vale? Un nuevo dato, y cogeríamos las 10 horas anteriores, ¿vale? Y así calcularíamos nuestra media móvil. ¿Cómo cómo operamos en base a ello? Bueno, de dos formas. Por una parte, nos fijaríamos en los cruces que hay entre el precio, por ejemplo, y su media móvil. En primer lugar, si por ejemplo lo que tenemos es un nivel de precio superior al de la media móvil, tenemos una tendencia alcista. Si vemos que se rompe, es decir, que cruza el precio esa media, tendríamos un posible cambio de tendencia. Entonces ahí sí que sería interesante entrar. Otra forma de operar, los cruces entre las propias medias, entre medias con diferentes periodos temporales, ¿vale? Esa es otra forma interesante de entrar. Si, por ejemplo, tenemos que una media de corto plazo, por ejemplo, de 10 periodos, es superior que la de largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, de 30 periodos, esto sería una interesante señal de compra, de que el precio va a subir. Al contrario, si, por ejemplo, tenemos que la media de corto plazo es inferior a la de largo plazo, tendríamos una señal de venta. Bandas de Bollinger. Bueno, lo que tenemos con las bandas de Bollinger son tres líneas. La de en medio es una media móvil, como la que hemos explicado antes. Y luego, por otra parte, tenemos dos líneas que están en los extremos. Estos son simplemente la desviación típica del periodo que hemos considerado multiplicada por más 2 en el caso de la línea de arriba y por menos 2 en el caso de la línea de abajo. ¿Vale? Ahí lo que tenemos son la volatilidad, el rango en el cual puede oscilar nuestro precio. Por lo tanto, se puede utilizar como un indicador, en este caso tendencial, en el caso de la media móvil, la línea de en medio, y también como una posible alerta de una volatilidad excesiva si superara las líneas de los extremos, como por ejemplo tenemos aquí tuvimos una volatilidad demasiado elevada. Esto en cuanto a las bandas de Bollinger. Me pregunta José Manuel también que qué parámetros de media móvil son más fiables y qué son mejores, ya que has visto que hay varias. Bueno, los parámetros en cuanto a la media móvil, supongo que te referirás a los periodos en los que podemos utilizar. Vale, en cuanto a los periodos, es muy interesante utilizar, dependiendo también
los periodos de 40 a 45 periodos aproximadamente. Eso es una media móvil bastante útil en este caso. Si queréis también que la media móvil sea algo más volátil también, se acerca un poquito más a la variación del periodo, la variación del precio, podéis utilizar medias móviles con menos periodos, ¿vale? Pero 40 a 45 en torno a ese número es una buena periodicidad, ¿vale? Así que en torno a eso, a los 40 a 45. Vale, pasamos a estudiar el MACD. Bueno, ¿cómo elaboramos el MACD? Ya estamos en los indicadores, ya en los osciladores, que nos indican posibles cambios de tendencia. ¿Cómo lo elaboramos? Bueno, aquí os he puesto, lo que más me interesa es la forma de interpretarlo, pero bueno, ¿cómo lo elaboraríamos? Primero, tenemos una línea EMA lenta, que es utilizar una media móvil de 26 periodos menos una media móvil de 12 periodos. Esa es la EMA lenta. Por otra parte, tenemos la EMA rápida con una media móvil de 12. ¿Vale? Los periodos los podéis cambiar, pero nosotros solemos utilizar estos periodos. ¿Vale? Podéis poner incluso una EMA de 45 periodos o 40 periodos menos una EMA lenta de una media móvil, perdón, de, por ejemplo, 30 periodos. ¿Vale? Aproximadamente que sea un poquito más de, alrededor de la mitad. No exactamente, pero puede ser alrededor de ese periodo. Y luego, por otra parte, tenemos el histograma, que es la diferencia entre la EMA lenta y la EMA rápida. ¿Cómo utilizamos el indicador? Que es lo importante. En base al cruce del MACD con su media móvil, ¿vale? Luego, también nos pueden dar algunas divergencias entre el MACD y el precio. ¿Qué son divergencias? Bueno, en este caso aquí os he puesto un ejemplo de divergencia en el cual el precio no para de subir. Por ejemplo, para el Nasdaq en Estados Unidos, el precio no deja de subir, pero es que tenemos en el MACD unos máximos decrecientes aquí. Estos son divergencias, estos son comportamientos complicados que no se pueden explicar en el Nasdaq, que nos dan posibles cambios de tendencia. No se sabe cuándo, pero se sabe que va a cambiar de tendencia en este caso. Y luego, por otra parte, los niveles de sobrecompra o sobreventa nos dan, ¿vale? En el caso de que el MACD suba, en este caso el activo se encuentra más sobrecomprado, ¿vale? En torno a estas zonas serían zonas de iniciación de ventas, es decir, de que el precio va a caer. En torno a estas zonas el precio está sobrevendido, por lo tanto sería una buena zona de iniciar compras. Como veis, todo coincide, ¿vale? El estocástico, por otra parte, ¿cómo elaboramos el estocástico? Dos formas. Por una parte, el porcentaje K, que consiste en el cierre menos el mínimo más bajo, todo eso dividido por el máximo más elevado del periodo menos el mínimo más bajo. Todo siempre dentro del periodo que nosotros elijamos, ¿vale? Por otra parte, porcentaje D, media móvil simple del porcentaje K. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, imaginaos que tenemos un periodo temporal nosotros que hemos elegido de 10 días, por ejemplo. Si a nosotros nos da, por ejemplo, un porcentaje, en este caso un estocástico, un valor de estocástico de 80, en este caso, querría decir que si 0 ha sido el mínimo más bajo y en este caso 100 ha sido el mayor máximo, el máximo más elevado, nosotros en torno a esa zona nos encontraríamos en una zona de 80 concretamente, ¿vale? Es el 80% del valor de ese rango, ¿vale? Entre mínimo y máximo, ¿vale? Si se encuentra, por ejemplo, por encima de 50, ha cerrado por encima de la media del periodo. Si está por debajo de 50, está por debajo de la media de los rangos de precio, ¿vale? Sobre